lado izquierdo, it's all about love. Amor. Y ellos aman mejor. Y de tanta manera que te aman tal como tú eres, ¿verdad? Y eso es hermoso hasta un punto. Pero después está el lado republicano, donde son muy conservativos. No, tú hiciste esto. No, eso no se alinea con mis tradiciones, entonces yo te voy a castrar de la comunidad. Entonces eso es feo. Hermanos, qué peligro es llegar a un modernismo liberal. Sí. Donde nosotros pensamos que no es que se sientan bien, que no se vayan, Sí. es mejor que estén aquí en la iglesia. Sí. Sí, si se van a quedar en la iglesia, es mejor que estén sabiendo la verdad. Es muy triste cuando se dan esos casos de que Sí. por alguna razón, sea que tenga, no sé, un tatuaje o un historial quizás no muy bueno, que la gente sepa, no, esta persona no puede estar aquí porque entonces si los otros lo ven aquí o la ven aquí, van a decir que nosotros somos de los que permitimos. La mujer samaritana. Sí. Sí. ¿Quién Sí. de los 12 en ese Exacto. momento se iba a Claro. acercar a predicarle Claro. a ella? Exacto. Sí, yo a veces pienso, si estuviéramos hoy en una iglesia, viéndolo desde el punto de vista de las dos iglesias, quizás una iglesia moderna se acerca más fácil a una mujer samaritana y Sí. hasta un saqueo. Esto es A Propósito Podcast. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y buen provecho. Eso. Ya Tengo ustedes saben cuál es el título de este episodio. Iglesias modernas Uy. versus iglesias tradicionales. Vamos. Lo más importante que hoy me gustaría que nosotros podamos indagar en esto es en esa pregunta que muchos enfrentan, ¿no? De líderes, de jóvenes cristianos que tienen ese debate. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia tradicional y una iglesia moderna? Bueno, he llegado a la conclusión de que Dios tiene iglesias y solamente porque tu preferencia es de otra iglesia, eso no debería ser el estándar o no descualifica a la otra iglesia. Solamente porque a ti te gusta la adoración contemporánea y los otros lo hacen con himnos, ¿eso quita que la presencia del Señor no esté ahí? Claro que no, ¿verdad? Y gracias a Dios de que la presencia de Dios no depende de nosotros, depende de Él. Y sabemos de que hoy en día hemos pensado de que la iglesia se tiene que hacer de esta manera y se tiene que hacer de esta manera, ¿verdad? Y bueno, eso es para otro tema y otro día de la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia luterana, reformada, bautista, asamblea de Dios, testigo de Jehová. No, ellos no son cristianos, perdón. Tenía que decirlo. Entonces, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entonces, sabemos de que lo más importante de cualquier iglesia, tengan un baterista que esté fuera de tiempo. Tengan una cantante más desafinada que un gallo. No importa. Lo más importante es de que Cristo esté ahí. Presente. De que la enseñanza y la escritura no estén comprometidas. Sí, a mí eso estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me molesta, pero en cantidad, cuando escuchan que soy cristiana. De una vez me preguntan, ¿qué denominación es tu iglesia? Entonces yo digo, ok, perfecto, sí, es verdad, la iglesia cristiana hay ciertas denominaciones y según su denominación, pues así se predica. Pero el hecho de que yo sea de una y tú de otra, que ahí es donde entro en conflicto, no quiere decir que ni tú tienes más acercamiento a Cristo o que yo tengo más acercamiento. Eso no existe eso. Exacto. Tú puedes ser de una iglesia muy moderna que, bueno, sí, su música es bien contemporánea, tienen muchas luces, tienen pantallas, sus canciones es casi como un tipo de concierto, pero tú puedes estar yendo a esa iglesia y estar recibiendo palabra como quieres y estar llenándote del Espíritu Santo. Pero igual, si tú vas a otro tipo de iglesia donde es un poco más conservadora, donde sus alabanzas son más, como tú dices, himnos y donde se estudia mucho la palabra y es más una hora de palabra y quizás 15 minutos solo de alabanza, perfecto.
llenando. Sí. Te estás llenando también de la palabra. Entonces a mí eso siempre como que me ha llamado tanto la atención que yo diga, no, es que no, yo soy cristiana y Sí. punto, ¿entiendes? Yo estoy buscando del Señor. Quizás lo estoy buscando en una que es diferente a la tuya, pero igual al final estamos haciendo lo mismo. Estamos buscando de Cristo. Yeah. ¿Qué tú Creo piensas, que hasta en Gilda? los mismos salmos, los escritores de los salmos tenían caracteres tan distintos. Exacto. Sí. Ujú. Y eso no indicaba que uno llegaba más al corazón de Dios y otro no. Exacto. Exacto. Cada quien obraba de una forma. Para mí, Asaf es una persona que escribe hermosísimo. Sí. Y muchos de sus salmos llegan a mi corazón. Ujú. Igual que pasó con No, David yo creo que era carismático, pentecostal, era muy sí. emocional, yo Sí, creo. era muy parecido a mí, Emocional. pero en otros salmos también hay una intensidad. Sí, Hay una intensidad Sí. que no es como la de David, pero es intenso Claro. y llegan Sí. al corazón. sí. Y desde siempre lo hemos visto, desde el tema de Pablo y con Pedro, desde Mm. las iglesias, desde la carta de las 7 iglesias eran totalmente distintas. Correcto. Así como somos humanos de distintos, así Ujú. van a ser las iglesias. Exacto. Y nos congregamos en iglesias que se parezcan mucho a nosotros, Mm, aunque la finalidad sea que hablen la palabra de verdad. exacto. Pero buscamos iglesias que se parezcan a nosotros. Sí. Entonces yo entiendo que Mm, eso de que más o menos lo hemos marcado nosotros, mm, pero de eso no depende Así es. Claro, exacto. la salvación o el acercamiento. sí. El tema de la iglesia debe ser predicar a un Cristo vivo y de poder. Así Mm. es. Ujú. Ese poder para mí puede ser brincar, saltar y esto como para el hermano Oscar puede ser un poder distinto porque nuestros caracteres Sí. son distintos, Ujú. Así es. Claro. pero no, Sí. no indica nada de que... Lo que pasa es que en muchas ocasiones decimos tradicional o moderna por cómo se ve la iglesia. Por ejemplo, ¿Y las cómo son personas... sus liturgias? Exactamente, Mm. todas esas cosas. Pero, por ejemplo, hoy en día dicen una iglesia moderna es esa iglesia que tiene una pantalla, lo cual yo no tengo ningún problema. Yo creo que es bueno para poder mostrar una exposición mejor de versículos bíblicos, de poner el Exacto. PowerPoint y Las todo eso. letras de las Canciones. canciones. Todo Sí. está muy bien. Las luces, tampoco tengo nada en contra de eso. Que todas las cosas se vean. Bueno, pero Esas luces que te van a dar, pero muchos legalistas el pueden decir, humo. oh, no, es que esas luces y esto no. El humo. Si todos Sí, el nosotros lo humo. estamos haciendo para glorificar al Señor, porque estamos en un avance Mm, en que el evangelio pueda ser expandido y que jóvenes también puedan venir a la iglesia y que vean esa iglesia como su casa, Sí. pues bueno, nosotros tenemos que tratar de evolucionar en esa área. Mm. Ojo con esto, pero la iglesia no puede perder su fundamento. exacto. El fundamento Exacto. principal, como decía Gilda, es la palabra de Dios. Sí. El paquete en muchas ocasiones se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar es el fundamento que Exacto. hace que nosotros llamemos a ese lugar iglesia o como comunidad de fe. Hay muchas Exacto. iglesias que, yo digo, hay iglesias que conozco personas que nunca se congregarían en una iglesia muy tradicional. Ujú. No es porque no le gusta, que no entienda, sino porque el nivel de conocimiento y esas cosas lo lleven más a línea, porque muchas veces las iglesias muy modernas, como le llamamos, los pastores son muy preparados, son profesionales y saben hablar con personas de su línea. Pero muchas veces hay iglesias en donde los pastores no tienen tal alcance y las personas donde allí van son llegadas por ese lenguaje del pastor. Tiene Exacto. mucho que ver con el lenguaje de la iglesia y la calidad, el tipo de miembros Sí. que la componen. Entonces también hablamos de iglesias modernas o tradicionales por la forma de vestir. Mm, También. exacto. Sí. Exacto. Entonces Sí. ahí sí hay un tema. a Sí, veces y ahí muy- es donde, por ejemplo, como estábamos hablando de los tatuajes antes, y se aplica lo mismo, tenemos que tener cuidado de que no agarremos preferencias y convicciones y lo hagamos doctrinas. Entonces, vemos, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, en la iglesia primitiva, cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, que la mujer se ponga el velo, Ujú. ¿verdad? Eso tenía su contexto, tenía su tiempo. Ahora, si hay una iglesia que todavía lo hace. practica la mujer con el velo, ok, gloria a Amén. Dios. Claro. Amén. Si eso está ¿verdad? edificando. Pero exacto, si te perfecto. está, si tú estás haciendo eso, vale.
Pero de nuevo, eso no es el fundamento. No. Estamos hablando, el fundamento es la escritura y las enseñanzas de los apóstoles y de Jesucristo. Entonces, yo sí tengo un problema cuando hay dos extremos. Hoy en día se ve que la iglesia moderna se enfoca más en apariencia, en adaptarse a la cultura en vez de la escritura, alcanzar a la cultura y no que la escritura se adapte a la cultura. Exacto. No, la cultura cambia por la cultura de la Biblia. Exacto. ¿Verdad? Entonces no podemos, y ahí es donde mi convicción bíblica, especulación, es de que la iglesia es para el creyente. No sé por qué, pero hemos caído de que la iglesia tiene que ser eso, tiene que ser cool, tenemos que tener... No, ¿verdad? Y no, y hay que hacer sentir a los demás cómodo. El evangelio no es cómodo. Te confronta. Y te va a incomodar. Te va a incomodar. Lo dice, es una espada. Exacto. Que te va a llegar hasta el final. Yo veo ese extremo y después veo el otro extremo de la iglesia tradicional, es donde dicen, no, somos un club. Si hay Hilda, tú tienes arete, tú no puedes pertenecer a nuestra iglesia. Sí, no, tú te vistes mucho de negro, igual que mí. Tú no puedes pertenecer, sí. ¿verdad? Ay, no, O ella tiene mucho tatuajes. maquillaje, no se O puede. ¿Tienes tatuaje? No. No puedes, estar en la exacto. iglesia. Entonces, vemos esos extremos donde yo digo, no, esos son extremos malísimos y hay que arreglarlo. Y Porque, erramos en lo mismo. Si, un ejemplo, si yo voy a una iglesia muy, muy conservadora, bueno, yo de pequeña que fui a una iglesia muy conservadora y antes de empezar a cantar, me bajaron y me midieron el largo de mi vestido. Ya. Y para saber si yo Para estaba saber apta. si estaba, ajá. Y yo realmente, yo era adolescente y dije, bueno, pero en mi corazón dije, si esas son las reglas de ellos y yo soy la que he sido invitada, pues ok, no tengo ningún tipo de problema. Y otras que son muy, muy abiertas, que cuando yo llego sienten que yo soy muy recatada al vestir. O sea que, pues son los extremos el punto. Sí. Es el extremo el punto. yo les quiero contar una historia, ¿no? Estos días estaba chequeando TikTok y salió una joven mostrando que iba en camino a su iglesia. Okay. Iba vestida de Pokémon. Entonces ella decía, no, hoy día es octubre 31, Halloween, y vamos a celebrar en mi iglesia porque estamos con todos los jóvenes. Y mientras ella entraba en su iglesia, tú veías que la recibía un fantasma, un muchacho vestido de fantasma, y pusieron en el altar, así, pusieron en el altar una consola, y eso parecía, en vez de una iglesia, una discoteca. Sí, una discoteca. Y comenzaron a brincar y esto y el otro. Y al final ella dice, 600 jóvenes vinieron universitarios aquí, 42 entregaron su vida al Señor. Hermanos, el gran problema es cuando la iglesia quiere imitar al mundo. Exacto. Cuando nosotros pensamos que tenemos que hacer todo eso, aplicar esas cosas para que las personas lleguen. ¿Saben lo peligroso que es eso de ser una iglesia moderna, extremista? Es que le hacemos creer a las personas que pueden hacer todo lo que ellos quieran porque Dios les ha dado libertad. Hermanos, qué peligro es llegar a un modernismo liberal. Sí. Donde nosotros pensamos que no es que se sientan bien, que no se vayan, es mejor que estén aquí en la iglesia. Sí, si se van a quedar en la iglesia, es mejor que estén sabiendo la verdad. Exacto. La verdad os hará libres. Exacto. ¿Yo para qué quiero tener en una iglesia miles de esclavos? No, yo quiero tener miles de personas libres que pueden entender que sí, hay reglas, hay maneras, hay formas, pero hay libertad en el Espíritu y en Dios. Exacto. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no me conviene. Sí. Volvemos allí. Yo creo que también... No podemos irnos de ahí. No, tenemos que ponerlo aquí detrás siempre. Exacto. Sí. Y yo creo que cada iglesia, sea tradicional o moderna, los dos tenemos una ancla, ¿verdad? No importa qué tipo de constructor eres, moderno o antiguo, necesitas un fundamento para construir de todas maneras. Entonces, la palabra es nuestro fundamento. Y claro, hay cosas como el otro día estábamos en Zoom y estamos hablando de cosas que son gris, ¿verdad? Y hay cosas que hoy en día no deberían ser gris. Hay cosas muy claras en la escritura que eso es pecado. Blanco y negro. Blanco y negro. Sí. Pero cuando se refiere a cosas gris, cuando no estamos hablando ahora... Por ejemplo, yo entre más
estoy poniendo más viejo, me estoy dando cuenta ¿Qué haremos con de este que yo señor a soy la- más tradicional de lo que pensé. ¿Te estás dando cuenta? Me estoy dando cuenta, sí, y yo soy, claro, ahora Está confesándose. me estoy confesando. Entonces, pero a la misma vez, yo digo, hay moderaciones. Uno tiene que tener discernimiento. Obviamente, si eres una mujer, vayamos a la mujer, porque nunca se habla de la mujer. Es siempre al hombre. Por ejemplo, una mujer que se viste y va a la iglesia, ¿verdad? Claro, no te puedes vestir de una manera inapropiada. Lo mismo con el hombre, ¿verdad? Sí. Yo creo que el vestuario, en la manera de cómo te comportas, en la manera en cómo tú te diriges como persona, tiene que ser diferente, Sí. ¿verdad? Y yo creo que la iglesia, y ahí está donde el problema está. Las personas piensan que la iglesia se tiene que acomodar a ellos. Y no es así. Y hablando de pastores ricos, iglesias pobres, yo creo que la mayoría hemos caído de que si nosotros no nos enfocamos de no aplacer a la gente, o sea, la gente se va. Y si la gente se va, no hay recursos. Wow. Y si no hay recursos, no hay iglesia. Tengo- Entonces, hay pastores que han caído en eso. Imagina, yo he tenido pastores que me han llamado. Me digo, Josh, ¿qué piensas de este mensaje? Y yo, vale, buenísimo, dale con toda. No, pero esto, yo creo que esto va a ofender. No. Bueno, nos toca renta este mes. Y Pero entonces yo ven creo que acá. este tema lo voy a reservar para el inicio del mes. Oh, Are you Dios kidding me? mío. Entonces, Wow. Qué triste, eso es triste, eso es triste. Tengo una pregunta para ustedes. Oh, Renata, Ajá. ¿por qué los jóvenes parecen preferir las iglesias modernas? Yo entiendo que es porque se le pone todo tan cómodo y tan a su estilo y su gusto que así cualquiera. Cuando tú vas a una iglesia donde te permiten todo, te abren las puertas simplemente para que no te vayas, para que mejor vayas a la iglesia, que estés en la calle, que estás yendo a la iglesia, Sí. pero a la vez no estás siendo edificado, pues entonces de nada te sirve. exacto. Porque tú estás Sí. yendo a una estructura y punto. Pero Ujú. bueno, claro. yo entiendo que es por eso, Mm. porque se le está poniendo todo ahí, como que pueden vivir su vida, Cristo te ama, tienes libertad en Él, Sí. pues gente, van a la iglesia Sí. por eso. Pero entonces los jóvenes también se olvidan de la corrección. Sí. Y es. parte Sí. del trabajo de la Sí. iglesia, de un pastor, es corregir Correcto. a ese rebaño Sí. que necesita Sí. que lo corrijan. Y a veces duele, y a veces es duro, y a veces nadie quiere que le digan las cosas, pero hay que hacerlo. Entonces, yo creo que también por eso vemos ahora que la juventud de hoy en día está como está, por falta de corrección, porque queremos siempre, ay, que todo hay que aceptarlo y que, ay, que él es así o ella es así, déjala que no. No, lo que está mal, está mal. Exacto. Sí hay exacto. cosas que, ok, se pueden ver un poco grises, que uno más o menos, dependiendo de las circunstancias, bueno, pues, ok, pero hay situaciones que simplemente lo siento. No es aceptado. El Señor lo dice claramente, no, esto no está bien, por ende tú estás mal. Y eso es lo que Sí. necesitamos en las iglesias. Sí, sí puedo dar un versículo, segundo de Timoteo, Pablo, ¿verdad? El padre espiritual de Timoteo le dice a Timoteo, y sabemos, bueno, hay especulación de que Timoteo era uno de los pastores más jóvenes. Incluso ahí vemos en las cartas, dice, oye, solamente porque eres joven, no dejes que la gente diga, como eres joven no me puedes llamar la decirme. atención, sí. Pues, Ajá. claro, ¿verdad? Corregir. Exacto. Y en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es una traducción más moderna. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, no comprometas tu postura a lo que hace la escritura. No te acomodes a la gente. No, Claro. deja que la gente se acomode a la escritura. Exacto. Y yo creo que el otro día estaba viendo un podcast con Brandon Lake. Y Brandon Lake es un worshiper, un adorador muy, muy famoso. Y él decía algo que para mí no era bíblico. Y él dijo, no, es que hoy en día la iglesia tiene que estar pendiente de que va a haber gente que no conozca a Dios. Y entonces a lo mejor nuestras alabanzas tienen que ser más simple para la persona Para que es esa nuevo persona. creyente. Wait. What? No. Nosotros estamos adorando a Dios. No estamos dando alabanza a ti para que tú te sientas cómodo. ¿Desde cuándo que la adoración se trata de ti?
Espera. Gilda, ahí dime, tú como adoradora, como cantante, muda ¿qué tú aquí. piensas? No, de verdad, me he quedado muda. Yo tengo una situación que yo pienso que hay muchas canciones ahora que tienen bonita letra, pero el centro no es Cristo. Y tú te sientas y la escuchas y tú dices, wow, qué linda, pero el centro no es Cristo. Exacto. Ha pasado ahora, ha pasado antes, entonces, de verdad, y eso ha llegado hasta él con el tema de la adoración, pero desde hace un tiempo para acá ha sido una postura de muchos líderes juveniles, de muchos pastores, que dicen, tenemos que atraerlos con cuerdas de amor. Pero con esas mismas cuerdas de amor lo vas a llevar al infierno con todo el amor, porque quieres evitar que sean corregidos por la palabra. Así es. Y es como poniendo pañitos tibios. Hay dos adoraciones que hablan mucho de que el centro no eres tú. Exacto. No se trata de ti. Exacto. Se trata de Cristo. Exacto. Entonces, el que viene, el que se sienta a escuchar una canción de Silvio Rodríguez sabe lo que va a escuchar. Exacto. El que se sienta a escuchar una canción de Michael Jackson sabe lo que va a escuchar. El que se sienta a escuchar una alabanza de adoración a Dios tiene que saber lo que va a escuchar. Y nunca se va a tratar de nosotros, se va a tratar de él. El problema es que en muchas ocasiones pensamos que modernismo es poder hacer que las personas se sientan cómodas en la iglesia. No queremos incomodarlos con la palabra de Dios, pero hermanos, de nuevo, no me gusta decir eso. Tengo que romperte el corazón. El trabajo de nosotros como pastores es incomodarte. Exacto. Decirte las cosas por su nombre. Y que si no te enfocas en Cristo y vives en pecado, vas a ir al infierno. Perdóname, pero esa es la verdad. Ahora, la iglesia también tiene que predicar que únicamente en Cristo Jesús hay salvación, que únicamente en Cristo Jesús hay perdón de nuestros pecados, que es en Cristo Jesús que nosotros recibimos vida eterna. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que predicar. No es acomodar a las personas a la iglesia, es que las personas que entiendan cuál es el llamado y qué implica vivir bajo esa realidad. Bueno, pero al mismo Cristo en un momento tuvo que hablar fuerte y los discípulos le dijeron, maestros, se están yendo. Si ustedes quieren... Así es. Si ustedes quieren, se pueden ir ustedes también. Si quieren ir, no estoy detenido aquí a hacer lo que ustedes quieran, ni venimos a decir aquí lo que... Y mire que Cristo en muchas ocasiones dijo cosas que eran políticamente incorrecto para muchos de ellos. Y en un momento tuvo que ponerse fuerte, muy fuerte. Entonces, eso nos toca decirlo a nosotros también. Así es. Exacto. De que este es el evangelio. Esto es lo que creemos. Y va para ambos, para las dos tipos de iglesia. Tanto para las muy, muy tradicionales como la muy moderna. Exacto. Y ese es el centro de las dos cosas. Y es que hay un problema, y es que no hemos aprendido a entender el valor del término medio. El término medio, ¿ok? No muy al modernismo liberal, ni no muy al tradicionalismo que dice es pecador el que tiene tatuajes, es pecador el que tiene aretes, no. Sino un término medio en donde nosotros nos enfoquemos en predicar la escritura, en que nosotros veamos el valor en las personas y que trabajemos en un discipulado consciente, que podamos caminar con las personas para que ellos entiendan qué es lo que deben hacer cuando la palabra se hace viva en ellos. No importa si tu iglesia tiene pantallas, no importa si tu iglesia tiene luces, lo más importante es que tu iglesia tenga a Cristo. Exacto. Ese tiene que ser el enfoque principal de la iglesia, sea moderna, sea tradicional, que tengamos a Cristo. Y lo primero que la iglesia de Cristo modela es su amor. Exacto. Amor. Eso es lo que la iglesia tiene y eso es lo que muchas iglesias les falta. Exacto. Y es bueno resaltar que no estamos diciendo de que seas iglesia moderna o tradicional. Quizás la tradicional es un poquito más acostumbrada a esto, a cerrarle puertas a las personas. Todo el mundo está bienvenido a la iglesia. El Señor le abrió las puertas a todo el mundo, ¿verdad? Lo importante es eso, lo que tú estás diciendo. Que se diga la verdad, que se predique la palabra del Señor y que sea para edificar al que está ahí. Si tienes que señalar y decir, esto está mal, hacerlo, pero sí recibir a las personas, porque es muy triste cuando se dan esos casos de que por alguna razón, sea que tenga, no sé, un tatuaje o un historial quizás no muy bueno, que la gente sepa,
no, esta persona no puede estar aquí porque entonces si los otros lo ven aquí o la ven aquí, van a decir que nosotros somos de los que permitimos. No, Claro. porque todo el mundo necesita la palabra. Exacto. Todo el mundo Sí. es abrir la puerta, pero sí predicar la palabra correcta. Exacto. Hay dos Sí. ejemplos bíblicos que van mucho. Primero, Zaqueo no habla la Biblia de que tuviera algún tatuaje, algún arete, sí, pero sí, Zaqueo era excluido por la profesión a la que Sí. se dedicaba. Y Cristo no se detuvo Ujú. ante lo que los demás decían Exacto. y se acercó a Zaqueo. Sí. Y miren qué ganamos con un Zaqueo. Ujú. También la mujer samaritana. Samaritana, sí. Sí. ¿Quién Sí. de los 12 en ese Exacto. momento se iba a Claro. acercar a predicarle Claro. a ella? Exacto. Sí, yo a veces pienso, si estuviéramos hoy en una iglesia, viéndolo desde el punto de vista de las dos iglesias, quizás una iglesia moderna se acerca más fácil a una mujer samaritana y Sí. hasta a un Zaqueo. Sí, Ujú. muy cierto. Por, Sí. por muchas razones. La tradicional de una vez dice, no, esa mujer, 3 maridos, Ajá. y el que tiene no es de ella. No, ni, Bueno, Cristo ni dijo, le no, tú no tienes un marido, tienes 5. Sí, bueno, sí. Entonces, imagínate, ni Sí. siquiera es Sí. algo de pensar. Sí. Entramos de una vez y le vamos predicando a él. Mira cómo Jesús entró y abordó a la mujer samaritana y fue uno de los temas que tocó al final, cuál era Así es. la condición de Sí. ella y la tocó Así para es. sanar. Entonces Sí. es un buen ejemplo. Sí. No es que nos limitemos solamente a quién sí y quién no, sino que el Señor también nos permita acercarnos a esas personas y trabajar en el tema Sí. que tienen, en el dolor que tienen y mostrarle a Cristo desde esa perspectiva. Así es. Entonces, eso muchas veces, el ser de un punto o del ser de otro, nos trae limitaciones al momento de Exacto. acercar personas a Cristo, porque nosotros mismos Así es. los etiquetamos. Sí. Sí, Es Y, un y es problema. importante de lo que yo estoy viendo ahora en las nuevas generaciones, de que ellos tienen un deseo de alcanzar tanta gente y eso es hermoso. Yo creo que esta generación he visto... Negocio piramidal. Claro, Ay. veo que ellos están tan deseando de compartir el evangelio, de ir a lugares oscuros, ¿verdad? Porque en la oscuridad la luz brilla aún más, ¿verdad? Y yo veo ese corazón genuino de esos jóvenes y yo digo, ok, ¿y tú qué vas a hacer ahí? No, es que yo voy a hacer luz. Ok, ¿cómo? A ver, dame el evangelio. No, es que Jesús te ama. Then what? No, es que de ahí después... No. Tú estás yendo a un lugar oscuro para traer el evangelio verdadero, que es arrepentimiento y en fe. Entonces vemos de que estamos lidiando con un evangelio a mitad de cuentas. Ujú. Ujú. Entonces gente no está compartiendo el evangelio completo y por eso estamos viendo cristianos que no A se medias. comportan como cristianos, cristianos que dicen de ser cristianos pero no tienen frutos, cristianos decir que son cristianos pero no están llenos del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo esto de que si eso es lo que significa ser moderno, entonces no quiero ser moderno, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado a lo que significa ser moderno. No estoy en contra de las estrategias, no estoy en contra de las luces, del evangelismo. Amén, gloria a Dios por todo eso. Pero que eso sea una vía, pero no una destinación, ¿verdad? Y tengo un versículo en 1 de Juan 15, habla de esto. Jesús, 12 al 13, dice, esto es todo lo hemos escuchado, este es mi mandamiento, ámense uno a otros de la misma manera que yo les he amado. Y me encanta este versículo 13. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y mira lo que dice en 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. Así es. Entonces, ¿quieres ser amigo de Cristo? ¿Lo amas? Buenísimo. Ahora obedécelo. Así Y es. eso es lo que está faltando hoy en día. Así es, así es. Bueno, y ya como para cerrar, ¿qué es lo positivo de la iglesia tradicional y lo positivo de la iglesia moderna? Buenísima pregunta. Los quiero escuchar, familia. ¿Qué es lo positivo de la iglesia Lo tradicional, lo bueno es que puedo traer a mi hijo y no se va a despertar. Ay, Dios mío. Mentira, es ¿Quién dijo? broma. Yo nací Pero- en una iglesia tradicional y le doy gracias a Dios por la semilla que ellos sembraron en Sí. mí. Y yo siempre he dicho que de yo no haber nacido allí, quizás Mm. yo no estuviera donde Donde estoy. tú estás ahora. Entonces, Mm. Sí. nací allí, conocí la palabra y luego fui conociendo, me fui desarrollando y por otros asuntos terminé en otro tipo de congregación, pero siempre he entendido que desde aquella iglesia pequeñita tradicional en la que un niño no se podía dormir
porque le entraban con la güira y la tambora en la... Yo conocí a Dios. Yeah. Así Yo yo puedo hablar yo de pienso eso. muy bien lo que tú has dicho, Sí, es así. sí. Tanto la iglesia tradicional como la moderna, ambas, alguna semilla van a dejar Exacto. en la persona. Sí. Al final siempre va a ser qué es lo que tú estás enseñando dentro Exacto. de la iglesia. Y Sí. yo misma lo digo, yo entré a la iglesia, inclusive en otro tipo de iglesia que ni siquiera era una iglesia cristiana como tal. Y aún así le agradezco porque dentro de esa misma iglesia empecé a escuchar la palabra y empecé a escuchar sobre Dios. Sí. Y si no hubiese sido por eso, entonces no llego a donde estoy hoy también. Sí. O sea que yo creo que sí. Que a mí me ambas gusta tienen... verlo de una manera política. Por ejemplo, el lado izquierdo, it's all about love. Amor, amor. Y ellos aman mejor. Y de tanta manera que te aman tal como tú eres, ¿verdad? Y eso es hermoso hasta un punto. Pero después está el lado republicano donde son muy conservativos. No, tú hiciste esto. No, eso no se alinea con mis tradiciones. Entonces yo te voy a castrar de la comunidad. Entonces eso es feo. Entonces veo que en la iglesia moderna, veo que love, 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 buenísimo, pero no hay fundamento. Sí, Y después veo una tradición donde es todo fundamento, pero no hay amor. claro. Entonces, yo creo que cada iglesia necesita una de la otra. Y yo creo que es por eso que yo digo, si tenemos denominaciones, no es porque Dios se limita. Al contrario, yo veo que las denominaciones son parte del diseño de Dios para alcanzar a todo tipo de persona. Así que no, para cambiar el título, yo creo que sería iglesias modernas y iglesias tradiciones son de Dios. Ambas. Bien. Siempre y cuando en cada una el común denominador sea predicar Exacto. y hablar Exacto. de Cristo Jesús. Sí. Lo que incomoda y lo que en momentos también necesitas para ser apacentado. Sí. Yo creo que todo eso lo puede dar una iglesia que entiende que el enfoque es cristocéntrico Yeah. y el empaque es únicamente un modo o una manera de poder expandir y alcanzar. Exacto. Así Creo es. que llegamos ya ¿Quién tiene el minuto? al momento que más me gusta de a propósito. Y tienes el honor de Un minuto. Imagínate. qué En el otro bendición. episodio, Oscar dejó hasta que no fuera nada ahí. Vamos a ver El cómo... otro minuto Oscar utilizó el medio minuto que tú dejaste Y el chip que yo y dejé el también. cuarto minuto Es que verdad, yo dejé. es verdad. Exacto. Entonces, ya tú, debe ser Lo el hice minuto. a propósito. Sacando para la que cara tengas por el mis propósito. hermanos. Pero bueno. El minuto. Vamos. Cuando hablamos de iglesias modernas o iglesias tradicionales, yo creo que tenemos que ir, primero que nada, a darle el mensaje a esa persona que Dios ha levantado para poder guiar la grey de Cristo. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice lo siguiente: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Hermanos, si Dios nos ha dado los recursos para poder tener una iglesia moderna, hablando acerca de la estructura, muy bien. Qué bueno que las personas se puedan sentir cómodos dándoles ciertas clases de cosas que necesitan para tener una mejor visualización, etcétera, etcétera. Pero lo que no puede faltar en una iglesia moderna es la palabra de Dios. Lo que no puede faltar en una iglesia moderna es un pastor que ha entendido y ha reconocido que Dios lo ha llamado a predicar de ese Cristo que salva, sana y liberta. Y la iglesia tradicional, es hora de dejar el juicio, es hora de señalar a las personas por un tatuaje, un arete o la manera en que se visten. Hermanos, la manera que se viste no es un común denominador para decir es cristiano. Es tus acciones, la manera como hablas, la manera como te expresas y la manera como amas. Ama como Cristo, vive como Cristo y da la vida por las ovejas. Y que ese lugar que conocemos como iglesia institucional se convierta en una iglesia relacional. Nos conocemos por el nombre y nos amamos porque somos hermanos, porque uno dio la vida por nosotros y es Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita, danos like y déjanos tu comentario.